Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Vamos a empezar hablando de arquitectura interior, de interiorismo, en lo que tiene que ver con una casa en la ciudad de Santa Fe. Una casa histórica, una casa patrimonial que hoy es un hotel boutique. Vamos a centrarnos en cómo este bien fue refuncionalizado y la convocatoria de distintos profesionales para que ambienten una habitación cada uno. Vamos a hablar con Gustavo Wederts en relación a esta experiencia que se dio en la ciudad de Santa Fe. También en lo que tiene que ver con desarrollos constructivos vamos a hablar con el arquitecto Gastón Grant y la importancia de los fideicomisos al costo, una de las figuras más utilizadas para acceder a los bienes inmuebles y para justamente concretar desarrollos constructivos en toda la región, una herramienta que se está utilizando cada vez más y vamos a analizar distintas cuestiones que tienen que ver a su implementación. Vamos a hablar de urbanismo y vamos a conocer un plan integral que se realizó en la ciudad de Victoria para desarrollar social y productivamente la zona ribereña del Quinto Cuartel, uno de los barrios más antiguos de la ciudad que también hemos recorrido aquí en Proyectar desde su lado patrimonial. Ahora vamos a hablar de planificación urbana y de una idea que quedó ahí dando vueltas y que nunca finalmente se pudo concretar. También otro de los temas que hemos tratado en los últimos programas tiene que ver con los conjuntos inmobiliarios y el debate que se dio primero en el Consejo Deliberante, luego a nivel del Ejecutivo Municipal en la ciudad de Paraná. La prohibición de los barrios cerrados, la regulación, la necesidad de debatir estos temas, de adaptar la normativa local al Código Civil. Vamos a dialogar también con Gastón Grande en el último bloque puntualmente sobre este tema. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Sociedad Comercial Eléctrica. Soluciones plenas de energía. Pilaí. Capitalización en inmuebles. GCA. Desarrollos constructivos, arquitectura, planeamiento. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Y como adelantábamos recién en este primer bloque, vamos a conocer la historia de un inmueble patrimonial en la ciudad de Santa Fe. La Casa Vicario, ubicado sobre el Boulevard Galvez, fue reconvertida en un hotel boutique y llamaron a distintos profesionales de la arquitectura interior, del interiorismo, del arte, para ambientar las distintas habitaciones. Una propuesta muy interesante que rescata en parte la historia patrimonial de esta vivienda neocolonial, una vivienda construida por el arquitecto Guillermo Ebrecht en la ciudad de Santa Fe en la década de 1920. Gustavo Wederts nos va a contar parte de la historia del inmueble y también en qué consistió esta convocatoria. Donde estamos es la Casa Vicario, es una casa que muy conocida en la ciudad de Santa Fe, está ubicada en el Boulevard y Lavalle, es una esquina bastante icónica. Es una casa que responde a un estilo muy particular, que es el neocolonial. Hay varias obras que son neocoloniales en la ciudad y son muy marcadas en cuanto a esa estética, ¿no? La construyó el arquitecto Guillermo Ebrecht. Ebrecht fue un arquitecto que participó en muchísimas obras en la ciudad de Santa Fe, incluso en Rosario,
Él se formó en Alemania, era santafesino, pero estudió allá. Y cuando volvió, bueno, uno de sus proyectos más importantes fue el de esta casa. En 1928 se construyó esta vivienda. Y bueno, perteneció a la familia Vicario durante todo el tiempo, hasta que la familia la vendió, los descendientes, a los dueños de ahora de este hotel boutique, que en un primer momento la utilizaron para oficinas. Después se planteó este emprendimiento desde su empresa Domo Emprendimientos y se generó, bueno, esta propuesta como hotel boutique, que en un primer momento iba a funcionar primero como una muestra de decoración. Por eso convocaron a varios profesionales dentro del interiorismo, de la arquitectura, de las artes plásticas, y así comenzamos a trabajar en esta propuesta, digamos, que realmente para Santa Fe fue innovadora, lo es. De hecho, esto ya lleva en funcionamiento 3 años, el hotel, y la verdad que ha tenido mucha repercusión. Y ahora sí nos vamos a detener con Gustavo Wedertz en la importancia que tuvo convocar a distintos profesionales para que le den su impronta a los distintos espacios de este hotel boutique. Poder mostrar todo lo que en distintas estéticas podía hacerse en la ciudad de Santa Fe. Y así poder recibir a visitantes mostrando un poco lo que es Santa Fe dentro de su arte, de su arquitectura interior, digamos. Eso fue un poco el planteo inicial. Y creo que ha funcionado bastante, o sea, por lo que uno puede después relevar de los visitantes, se van muy contentos de ver eso. O sea, tiene mucho diseño el hotel en cada una de sus habitaciones y improntas muy particulares. O sea, cada uno le puso un nombre a su habitación, pudo trabajar con ese concepto, y eso un poco hace que no sea un hotel común. Y en este caso, Gustavo Wedertz se va a detener en los espacios que él intervino dentro del hotel. Primero, en el living, que está pegado a la recepción junto con el desayunador. Allí Gustavo trabajó con toda la ambientación, los colores de las paredes, los muebles, las aberturas, que tienen justamente un trabajo con una pastina bastante particular, que le da otra impronta a la madera a través del patinado. Pero él lo va a explicar mejor en lo que tiene que ver con la búsqueda que justamente planificó para estos espacios. En realidad yo intervení en 2 espacios. Uno es el living y el desayunador del hotel, que como concepto diría que lo importante fue pensar en la arquitectura. O sea, era una arquitectura, como comentaba, muy marcada, con elementos sumamente importantes que hacían a esa estética neocolonial, pero que también en su interior responden a cierto eclecticismo en cuanto a una impronta un tanto por ahí normanda en algunas características, en los arcos, en los vitraux que por ahí aparecen, en las boiseries, que bueno, la idea era respetar la arquitectura, pero darle ese toque de diseño y de contemporaneidad. Un poco fue trabajar con colores de tendencia. El espacio del Living Bistro yo lo denominé Cobre Eterno, porque en un momento el nombre que daba vueltas para ponerle a esta muestra que íbamos a hacer de decoración en este lugar se llamaba Muestra Eterna. Entonces, utilizar el nombre de la muestra con el cobre como el elemento fundamental del espacio. Más allá de eso, creo que fue un poco esto: respetar la arquitectura, poner toques de contemporaneidad y utilizar materiales actuales combinados con estos materiales antiguos con los que me encontraba. El piso
es de pinotea y de alguna manera se reparó y se pudo rescatar. Todos los elementos del cielo raso, bueno, como decía, las aberturas se trataron con una pátina para un poco bajar esa oscuridad de la madera, pero poder conservar así toda esa característica de la impronta de esa estética, ¿no? Y así poder de alguna manera amalgamar lo nuevo y lo viejo, poder lograr un equilibrio entre los colores y los materiales, etc. La iluminación se trabajó con algunos movimientos de cielo rasos, pero también con un diseño de una lámpara en particular, central para el espacio, que está trabajada con cajas de distintos tamaños, como volúmenes que están laqueados en cobre y en blanco también, con iluminación LED para marcar ciertas, no solo la luz puntual, sino cierta volumetría. Y ahora sí nos vamos a centrar en la habitación que Gustavo Weders ambientó dentro de Ambit Hotel Boutique. Una habitación que se llama Azul Pacífico y que rememora la búsqueda de el camarote de un barco. Un espacio muy interesante que ahora vamos a conocer y que Gustavo nos va a ir detallando en cada uno de los espacios. La habitación que realicé la denominé Azul Pacífico. Un poco el concepto fue trabajar con un camarote de barco, esa fue la idea. Es una habitación que no pertenece, digamos, al cuerpo fundamental de la casa, es parte de la ampliación, de una ampliación primera que se hizo. Sobre esa habitación se generó una losa para poder hacer una mini piscina, que es la mini piscina del hotel. Entonces había una losa descubierta. A mí me pareció totalmente importante rescatar eso como parte de la habitación y no cubrirlo. Entonces trabajé con esa losa descarnada como cielo raso en una parte de la habitación. Es una habitación que tiene una toma de partido bastante particular porque es muy lineal, es angosta, entonces había que desarrollar una idea igual de lineal y con la cama dispuesta de una manera bastante particular. Está como en un espacio central, se puede recorrer, detrás se diseñó un escritorio que es parte de la misma cama, entonces bueno, ese espacio fluye, digamos, genera una idea de circulación constante, así como lineal también alrededor de la cama. Esta linealidad me pareció que también debería marcarla, entonces bueno, trabajé con una alfombra que diseñé especialmente a rayas, utilizando los colores de la habitación para marcar eso y bueno, hacer un juego entre la alfombra y algunos elementos en las paredes. Trabajé con materiales como melaminas en distintos tonos y distintos colores de maderas y lisos para poder generar esta combinación con la alfombra y poder llevarlo a la pared también. El color, como les decía, el nombre Azul Pacífico suena un poco a esto de mar, pero tiene que ver con el color base de la habitación, que es un azul bastante especial, al que llegamos con una mezcla, digamos, no es un azul de carta, de pintura, sino que lo busqué y tiene una combinación un tanto cálida para que no genere esto de lo frío que muchas veces suena el azul. Entonces tiene algún toque cálido para apagar esa frialdad. Y esto también se logra con la combinación con las maderas, o sea, la madera con beta logra que el azul deje de ser tan frío y comience como a contrarrestarse con esto, con esa calidez que brinda la madera con beta y demás. Tiene un baño que está, digamos, también bastante abierto a la habitación porque digamos, la tabiquería está hecha con vidrio, entonces vidrio ploteado. Esto genera
que la habitación tenga una corriente más fluida también, o sea, desde la habitación puedo ver el baño y desde el baño la habitación. Y lo interesante era que esta habitación tenía un pequeño hall de ingreso que había que engancharlo en esto de la distribución y de la decoración, porque era ese hall que un poco conectaba esta ampliación con la parte primigia de la vivienda, digamos. Entonces, bueno, hay una diferencia de niveles que se salva con este hall y que ya es parte de la habitación. Entonces, desde ahí, un poco trabajar con los detalles y con todo este concepto de este camarote de barco al cual uno puede ingresar. Y ahora Gustavo Weder nos va a hacer una recorrida general sobre este hotel boutique. ¿Cómo está configurado? ¿Cómo están organizadas las 10 habitaciones? Sobre el inmueble original se hizo una ampliación en altura y también la construcción de esta mini piscina que integra todos los distintos amenities que tiene este hotel. El resto y otros lugares de este hotel boutique que está construido en la Casa Vicario en la ciudad de Santa Fe. El hotel tiene, en realidad son planta baja y 3 pisos. Los pisos originales son la planta baja y el primer piso, pero después se generaron 2 pisos más como ampliación, con una caja bastante neutra, de un color gris muy oscuro y toda vidriada. Y en total cuenta con 10 habitaciones. Y además tiene otros servicios como un lugar como un spa, como una piscina pequeña, pero y también tiene un restaurante que está abierto a la calle, donde la gente puede, digamos, utilizarlo desde el hotel también y está en conexión con la zona de desayunador de la que hablábamos hoy. Todas las habitaciones, como comentaba, son distintas, cada una tiene una impronta distinta. La gente que por ahí viene seguramente prueba distintas habitaciones, o si alguna más le agradó se puede pedir la misma, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con esa idea de mostrar distintas cosas, de que haya arte en cada una de las habitaciones y que se pueda mostrar un poco cuánto diseño puede haber en Santa Fe en este pequeño lugar que es el Hotel Boutique. Y dejamos este tema de lado que mezcla un poco la arquitectura y también el patrimonio con la interesante historia que hay sobre este inmueble y la refuncionalización que tiene hoy en día. En el próximo bloque vamos a hablar de desarrollos constructivos y de la figura de los fideicomisos al costo. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas.
Y como anticipábamos recién, vamos a hablar de desarrollos constructivos. El arquitecto Gastón Grand de GSA Construcciones y Desarrollos nos va a contar sobre la figura de los fideicomisos al costo. En la revista de Proyectar TV, en la última edición, el suplemento Proyectar dentro de Por Más, tratamos justamente este tema, los fideicomisos al costo como una de las herramientas jurídicas y financieras más utilizadas en la región para la construcción de edificios. ¿Qué es un fideicomiso y cuáles son sus ventajas comparativas con otras figuras jurídicas? Esto es lo que le preguntamos al arquitecto Gastón Grand. Un fideicomiso es una figura jurídica, básicamente, es un sujeto fiscal y yo creo que la mayor importancia que tiene es el resguardo del patrimonio fiduciario, es decir, cuando uno lleva adelante, en este caso estamos hablando de un fideicomiso de administración para hacer una obra, hay otros tipos de fideicomisos, pero lo más interesante es que todo lo que esté en lo que sería el patrimonio del fideicomiso es intocable frente a terceros, es inembargable. Antiguamente, cuando se hacía, por ejemplo, un emprendimiento constructivo, se juntaban personas y se llevaba adelante el emprendimiento a través de una figura que era la asociación civil. El problema de la asociación civil era que por ahí, a mitad de camino, algunos de los integrantes, consorcistas, inversores, podía tener algún problema y, por ejemplo, un embargo frente a una de esas personas terminaba recayendo sobre la participación de esa persona en esa asociación civil y por lo tanto todos los demás tenían que empezar a hacer los aportes que esa persona no hacía. O peor aún, si eso quedaba trabado, por ejemplo, frente a algunas de las formas de litigar que tienen los juristas, eso iba en detrimento de cómo prosperaba ese emprendimiento constructivo. En el caso del fideicomiso, creo que la mayor virtud que tiene es que es inalcanzable frente a terceros. Entonces, si alguno de los integrantes tiene un problema, una vez que se termina el emprendimiento y se le adjudica su unidad o sus unidades, recién ahí los terceros pueden ir frente al patrimonio ya de la persona, pero no del fideicomiso. Esa es la mayor virtud que tiene. ¿Y cómo se hace esto? De acuerdo a cómo se escriba en el contrato de fideicomiso. Es decir, que si decimos que una persona deja de pagar, podemos sustituirla por otra y devolverle el dinero que aportó en determinada forma, tal como lo pactemos en ese contrato, o hasta podemos decir que no se lo vamos a devolver, que lo perdió como penalidad, o podemos simplemente llevarlo a que él mismo venda sus derechos fiduciarios a un tercero ante la posibilidad de perder su patrimonio en el fideicomiso. Es decir, que es una herramienta que tiene una flexibilidad interesante en ese aspecto. Definitivamente que es más económico porque si bien hay otras formas también con la utilización de la herramienta de fideicomiso que no son fideicomisos al costo, donde el fideicomiso construye y luego vende, ahí sí paga 35% de ganancia y queda alcanzado por las generales de la ley como si fuera una sociedad anónima, una SRL o cualquier otra forma jurídica. Pero cuando es un consorcio al costo, y como digo, nadie puede lucrar consigo mismo y lo que hay ahí es un grupo de personas que están llevando adelante un emprendimiento para sí mismo, se evitan una cantidad de costos que de otra manera tendrían que afrontarse. Pero además la figura lo que permite, sobre todo, como decía al principio, es la seguridad jurídica de saber que cada peso que uno está poniendo no va a poder ser alcanzado por ninguna otra circunstancia que no sean las que le competan efectivamente al propio emprendimiento. Y me parece que esto es lo que hace que todavía la figura, a pesar de todos los ataques en términos de gravámenes que tiene, siga siendo una figura elegida. Y dentro del universo de todos los fideicomisos que vemos en el sector de la construcción, los que más se están utilizando, o al menos una de las variables que existe en el mercado, son los fideicomisos al costo, que tienen la particularidad que uno solo se hace cargo de los costos de la construcción: terrenos, materiales, mano de obra, honorarios profesionales e impuestos. Algo que no es menor, sobre todo aquí en la provincia de Entre Ríos, donde la carga impositiva sobre esta figura jurídica es mayor que en otras jurisdicciones. El Estado lo ha venido gravando cada vez más. En el caso de nuestra provincia, lo que es rentas provincial, creo que ya están en un nivel de exceso importante que pone en riesgo el uso de la figura a ese punto. En el caso de los fideicomisos al costo,
es decir, donde no hay utilidades, básicamente son 5 componentes los que conforman ese costo, es decir, el valor del terreno, los materiales, la mano de obra, honorarios e impuestos. No hay sobre eso utilidades, es decir, que uno se pone de acuerdo un grupo de personas y dice construimos esto para nosotros, y como nadie puede lucrar consigo mismos, no hay una ganancia. Entonces es un poco difuso qué es lo que a veces pretenden grabar los estados provinciales respecto de esto. En algunas provincias nada, en otras muchísimo. Lamentablemente la nuestra tiene una voracidad importante frente a este tipo de cosas. Una pena porque la verdad que cuanto más emprendimientos se hacen, como cada uno de los miembros de la cadena está pagando ingresos brutos, no es necesario además cargar eso sobre el valor de la escrituración de la unidad. Pero bueno, ese es un debate que está vigente. Creo que si se aflojara un poquito la rienda, sería mucho más la recaudación provincial que si se fuerza tanto con una presión fiscal que lo que hace es que uno termine por no llevar nada adelante. Los fideicomisos al costo particularmente, como digo, un grupo de personas se juntan voluntades, cada uno pone el costo que le corresponde, proporcionalmente a la unidad con la que se va a quedar, y finalmente se hacen escrituras de adjudicación de las unidades, que no son escrituras de compra-venta, son un poco más económicas. En el caso de un emprendimiento de un fideicomiso para hacer, por ejemplo, un edificio de viviendas, el IVA es el 10,5%, ganancias no paga porque no hay, y además el IVA termina equilibrándose entre lo que pagás de crédito fiscal y lo que vas a terminar escriturando queda en cero, y el gran problema es ingresos brutos. El gran problema es rentas provinciales, donde no hace mucho saqué la cuenta de cuánto termina pagando un emprendimiento de este tipo si uno saca lo que paga de rentas el herrero, el corralón que vende los materiales, los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de los proveedores de servicios e insumos termina cerca del 15% de renta que se lleva a la provincia. Si a eso le sumas los demás impuestos, el Estado se va llevando casi el 60% sobre los costos, no de un fideicomiso al costo, sino de cualquier otro emprendimiento. No tiene mucho sentido realmente. Y justamente si abordamos este tema desde el lado impositivo, que como bien decía el arquitecto Gastón Grant, no es un número menor a 55 o 60%, depende el proyecto, pero sin dudas que es una carga impositiva considerable. ¿Qué pasa si comparamos con otras jurisdicciones? Por ejemplo, ¿qué pasa en la ciudad de Santa Fe? Algo que nosotros también vemos y recorremos muy seguido. Es muy inferior la presión fiscal de la provincia, muy inferior. Y hay un aliento a que haya más emprendimientos. No soy un especialista en la materia de las cuestiones fiscales, pero estoy seguro, por una cuestión de sentido común, que terminan recaudando mucho más por la actividad económica que retraerla en base a meterle presión fiscal, digamos, de una manera, yo desde mi punto de vista, desmedido. Ojalá que sea una circunstancia pasajera, ¿no? Y más allá de la carga impositiva, en este contexto de crisis económica, de recesión y de altas tasas de interés, las opciones de financiarse en el sistema financiero realmente que son imposibles para cualquier ciudadano de a pie o para cualquier pyme que quiera adquirir un departamento. Lo cierto es que ahí sobre todo toman más importancia las figuras de los fideicomisos al costo, porque son una opción de financiamiento que en el mediano plazo termina siendo muy redituable. En este momento donde el financiamiento bancario es, digamos, de difícil acceso por las altas tasas, los fideicomisos, particularmente los fideicomisos al costo, son en gran medida lo que están sosteniendo el nivel de actividad en la construcción en nuestras ciudades medianas, como es el caso de Paraná o como es el caso de muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Realmente es un mecanismo muy interesante que lo que hace es generar cohesión en un grupo de personas que son ahorristas medianos. Un gran ahorrista en general hoy está especulando con algún instrumento financiero. Aquel que no tiene capacidad de ahorro no puede acceder a esto y está alquilando, pero aquellos que tienen un pequeño excedente familiar tienen hoy la posibilidad de juntarse y de transformar ese excedente en una inversión, en un inmueble, en un departamento, y hoy es un momento muy interesante. Aquellos que habían tenido hasta hace un tiempo algunos ahorros en dólares y que
por estas circunstancias del país vieron prácticamente duplicado su ahorro en pesos. Hoy que el dólar está más quieto y que los inmuebles quedaron rezagados en dólares, como los inmuebles van a tender a recuperar su valor en dólares, es un excelente momento para entrar con esos ahorros a hacer una inversión en inmobiliaria. Y los emprendimientos de fideicomisos al costo que te permiten ingresar en una obra desde pozo, como se dice genéricamente, me parece que es una excelente alternativa, y sobre todo si las personas que lo llevan adelante son confiables y los grupos que se van armando son de personas, como en el caso de nuestras ciudades, que más o menos nos conocemos todos. Pausa muy breve en el Proyectar de hoy y vamos a hablar de planificación urbana con un caso en la ciudad de Victoria. No te vayas, ya seguimos con más arquitectura en Proyectar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Como anticipábamos recién en este tercer bloque de Proyectar, vamos a hablar de planificación territorial. En la ciudad de Victoria se realizó una planificación sobre la zona ribereña del Quinto Cuartel, una intervención urbanística que tenía un antecedente. Había un plan sobre la zona con otra característica de este que vamos a analizar ahora. El otro tenía que ver más con un desarrollo más inmobiliario, podemos decir, y esta mirada es socioproductiva, con el antecedente del año 2013, 2014 y 2015, con el comedor de Pueblo Brugo y otras intervenciones que la Secretaría de Producción de la anterior gestión provincial y el gobierno de la provincia habían encarado. Bueno, en este marco se realizó este abordaje desde la arquitectura, pero con una mirada social y productiva en la región ribereña del Quinto Cuartel, este antiguo barrio de la ciudad de Victoria, donde estuvo el viejo puerto y fue uno de los primeros emplazamientos de toda la actividad de la ciudad de Victoria, sobre todo con inmigrantes vascos y genoveses. Mariela Franceschelli, arquitecta de la ciudad de Victoria, nos va a contar en qué consistió este plan territorial. Es decir, nosotros llegamos a trabajar en la zona en base a un acuerdo del Ministerio de Producción que está trabajando con las cooperativas de pescado, o está tratando de formar cooperativas de pescadores, está trabajando con los vecinos del lugar, que en su mayoría son pescadores, y nosotros entramos a trabajar en el territorio con eso, ¿no? O sea, con este acuerdo del Ministerio de Producción, Pesca y Territorio. Y habiendo ya presentado un plan maestro diferente, uno anterior, que el informe final se había presentado en 2010, que era de otro carácter, era un carácter inmobiliario, tenía otra propuesta, torres de oficinas, de vivienda, guardería náutica, bueno, era otro tipo de planeamiento. Entonces creo que esto es importante rescatarlo porque nosotros partimos de ahí, ¿sí? De trabajar con la gente del lugar, de un plan para la gente de la zona que no estaba siendo contemplado en la otra opción, en la otra propuesta. Entonces, esas eran las necesidades primarias a las que teníamos que dar respuesta. A los vecinos del lugar, vecinos que se habían censado, que estaban demostrando una residencia en el barrio de 50 años,
gente que venía de la isla, que toda su vida estaba en el río, la pesca, que las crecientes fueron trayendo a la costa del Quinto Cuartel, porque muchos de ellos eran isleros, y con cada creciente el lugar que los recibía en la ciudad y donde se iban asentando era la costa del Quinto. Si uno va al Quinto y va por la Plaza de los Inmigrantes, hay un puerto natural de canoas de los vecinos del barrio. Entonces esas eran las necesidades, nosotros partimos de ahí, de trabajar con las necesidades de los vecinos del lugar. Sí, en ese momento, en el año 2013, se había inaugurado el primer comedor de pescado en Pueblo de Brugo, que también surgió de un acuerdo del Ministerio con el colegio. Se había hecho un concurso de ideas para el edificio de esos comedores. Entonces ya había antecedentes, había una intención, una política pública de unir la producción con el turismo, de dar una opción de que estos pescadores puedan agregar valor al producto primario, procesarlo y poder ofrecerlo directamente a la venta al turista, que sabemos que es uno de los productos que ofrece Entre Ríos, la gastronomía con el pescado. El plan maestro, en realidad el plan maestro es eso, es un plan, no es que diseñamos objetos en tal lugar, sino que estudiamos la zona, ¿sí? Hacemos un diagnóstico y en el resultado final el objetivo era discriminar los lugares, las mejores ubicaciones, porque también estamos hablando de un territorio que es muy complejo, no es una tierra firme, son anegadizos, entonces no es que podemos construir en cualquier lugar, hay que tener mucho cuidado con el paisaje, con el ecosistema. Es un territorio que cambia porque viene la creciente y llega hasta a tapar el camino de la costa y baja y tenés, 300 metros de parque natural que son anegadizos. Entonces el plan tenía que estudiar primero el impacto ambiental, dónde construir, se puede construir, cómo construimos en esta zona que tiene más que ver con la isla que con el territorio de la ciudad. Y ahora el arquitecto Germán Elcéser nos va a detallar las distintas etapas que tuvieron en este abordaje. El primer informe contenía los objetivos generales y una aproximación que iba desde la escala más amplia, que es el humedal, la pertenencia del sector al valle de inundación del río Paraná, y que es un paisaje cambiante, que tenemos en estaciones en las que el río baja y tenemos una gran extensión de tierra, y cuando sube pasa a ser un paisaje prácticamente del agua. Quiero resaltar algunos aspectos de cómo se hizo este informe. Lo hicimos a través de la participación de una trabajadora social que nos aportó en el aspecto propiamente social, económico, de relación con el lugar. También un agrimensor que relevó las viviendas, relevamos también la altimetría, las cotas de nivel del terreno, porque es un elemento clave. Y después, relaciones institucionales. Por ejemplo, una relación clave fue con la Dirección de Hidráulica de la provincia, porque ellos, como es la autoridad de aplicación dentro de lo que tiene que ver con la línea de ribera, que es un elemento clave para poder establecer, lo de la línea de ribera está en el Código Civil y en una ley que no está reglamentada, que es la 9008 de la provincia de Entre Ríos, que ya tiene más de 20 años, pero que se toma como punto de partida. La línea de ribera lo que nos va a permitir es establecer qué es lo público, qué es lo público de lo privado, es un punto, y establecer a través de las distintas líneas de seguridad y de ahí van a partir los usos. Lo que pensamos es no modificar el espacio natural, no hacer, por ejemplo, terraplenamientos, y si íbamos a construir en áreas inundables, que sea a través de palafitos, elevado en altura. Y sin dudas que el establecimiento de la línea ribereña y de ahí empezar a marcar las zonas inundables y las zonas más convenientes para la construcción es uno de los ejes de esta propuesta. Le preguntamos al arquitecto Elcéser también sobre los límites
de la intervención, los límites de la zona ribereña del Quinto Cuartel y cuántas familias estaban englobadas en el proyecto. El sector comienza desde lo que es el final de la costanera de la ciudad de Victoria hasta lo que es el límite del ejido de la planta urbana de la ciudad de Victoria. Tiene una extensión aproximada de unos 2 kilómetros tal vez. Como decíamos, varía mucho el ancho. El ancho porque si vemos imágenes satelitales, varía mucho cuando tenemos el río bajo o alto. Y después también queremos tomar una parte del Quinto Cuartel sería las tierras más altas para hacer un vínculo de ese sector con el Quinto Cuartel y del Quinto Cuartel con la ciudad. Alrededor de 60 familias. La propuesta lo que prevé son viviendas para pescadores, para 100 viviendas, 100 familias, digamos. Tenemos que prever el espacio para esa cantidad de viviendas. La arquitecta Soledad Ferrería es otra de las integrantes de este equipo multidisciplinario que trabajó sobre este abordaje urbanístico de la zona ribereña del Quinto Cuartel de Victoria. Ferrería se va a detener ahora en la importancia de la planificación, en los cambios de gobierno, en el impacto que tiene el cambio en las gestiones locales sobre estos procesos. Y a pesar de no haberse podido concretar toda la intervención completa, hubo avances parciales en distintos aspectos que terminaron teniendo un impacto positivo para todo el barrio del Quinto Cuartel de Victoria. La particularidad de este proyecto, como ya fueron escuchando, es que está inconcluso. Este es un primer informe de 3 y por cambios de gestiones de gobierno a fines de 2015 queda inconcluso. Pero bueno, así es la vida también de los planes maestros y qué pasa con estos planes que no son proyectos ejecutables al 100% con una carpeta que se entrega y cómo van tomando vida propia. Lo que pasó en Victoria fue que ese primer informe estaba muy completo y se transformó en insumo para una serie de proyectos y actividades que suceden desde fines de 2015 a la actualidad. No existía un documento de tales características, entonces fue muy valioso ese primer informe, aún siendo un primer informe de 3. Desencadenó en proyectos productivos, proyectos de turismo comunitario en la costa, todo eso vamos a estar contando hoy, proyectos de turismo comunitario y vecinal en clave urbanística, como son las caminatas de Jane. El Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que ahora emite certificados de vivienda, utiliza como insumo un censo que está en el marco también de este informe. Entonces, bueno, una cantidad de cosas que empieza a disparar este informe. Nosotros sosteniéndolo también con el afán, militando, como nosotros decimos, el plan maestro para poder terminarlo, sea este mismo grupo u otro de profesionales, pero creemos que es necesario y una ausencia del Estado al no tomarlo como política pública, ni ese ni otro plan para la costa del Quinto, hay cosas que se dejan hacer. Entonces, bueno, hubo mucha intromisión en terrenos fiscales de vivienda, terrenos además inundables con ese peligro. Son las propias agendas de los gobiernos, de las gestiones más bien, porque nos pasa esto, se nos caen proyectos en los cambios de gestión. Cada gestión viene con su propia agenda, yo creo que ahí se producen los quiebres. Cada gestión tiene su perfil además, sus perfiles técnicos, no técnicos, entonces toman los proyectos o los dejan y no trascienden las gestiones. Hacemos una pausa, la última por el proyectar del día de hoy. En el próximo bloque hablamos de urbanismo, pero de algo que tiene que ver más con la ciudad de Paraná, el tema de los conjuntos inmobiliarios y los barrios cerrados. Pausa muy breve y ya seguimos con más proyectar.
Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta. Y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Último bloque del proyectar del día de hoy. Vamos a detenernos en el análisis de lo que fue el proceso del debate de los conjuntos inmobiliarios o la prohibición de los barrios cerrados. Esa ordenanza previa a la reforma del Código Civil que prohibía el establecimiento de barrios cerrados en la ciudad de Paraná. Con el Código Civil y la aparición de la figura de los conjuntos inmobiliarios, que entre otras cosas incluye los barrios cerrados, había una contradicción entre la norma local y la norma nacional. Para evitar una judicialización de ciertos procesos en los pedidos de obra que pueden presentarse al municipio, el Consejo Deliberante aprobó una readaptación, quitando esta prohibición de los barrios cerrados e instando a la comisión que está elaborando el Código de Edificación y el Código Urbano a establecer los criterios para el establecimiento de los barrios cerrados en la ciudad de Paraná. En su momento hablamos de la necesidad de regular en vez de prohibir para tener una normativa moderna, adaptada al Código Civil, que evite futuros pleitos judiciales que podemos llegar a terminar pagando todos los ciudadanos y que establezca desde la planificación los lugares donde pueden llegar a estar y bajo qué condiciones los barrios cerrados en la ciudad de Paraná. El Poder Ejecutivo de la ciudad no lo entendió así, contradijo lo que había hecho su propio bloque de Cambiemos en el Honorable Consejo Deliberante. Desinteligencias, falta de una mirada integral dentro del oficialismo local llevaron a esta situación, que se vete la norma que había sancionado el propio Consejo. Gastón Gran, ex viceintendente, nos va a dar su mirada sobre este tema, la necesidad de readecuar la norma y qué podemos hacer con los barrios cerrados en la ciudad de Paraná. Creo que no estuvo bien encuadrado. Desde mi punto de vista, una cosa es la herramienta jurídica, es decir, poder subdividir terrenos que dan a calle privada en vez de a calle pública. La herramienta es válida. Yo hago un desarrollo habitacional dentro de una manzana, lo que para mí no es un barrio cerrado. Un barrio cerrado es cuando uno lo que hace es pasar por sobre lo que serían las proyecciones de las calles que tienen que ser públicas. Acá, dentro de la manzana, es un complejo habitacional, pero no es un barrio cerrado. Dentro de eso yo podría abrir una calle y hoy, haciendo uso de esa herramienta, podría hacer que esos terrenos se subdividan como si fuera una subdivisión en propiedad horizontal, pero sin haber construido nada. O sea que lo que estoy sometiendo es lotes, digamos, una subdivisión de tierra a calle privada. Eso está perfectamente aprobado. Del mismo modo que la herramienta de división en propiedad horizontal, por ejemplo, para hacer una obra o un edificio, si el edificio en un determinado sector de la ciudad no se puede hacer, nadie puede decir que estamos obstaculizando el uso de la herramienta jurídica. O sea, lo más importante es la ciudad,
son sus parámetros que están regulados por otros instrumentos urbanísticos, y no es que hay una contradicción con el Código Civil porque yo digo acá no se pueden hacer edificios o digo acá no se puede hacer una fábrica. O sea, son cosas distintas. Una cosa es una herramienta jurídica, otras cosas son las normas que regulan el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Y le preguntamos a Gastón Gran, ex viceintendente, no solo sobre su mirada del tema, sino sobre una visión más general del problema. ¿Es mejor prohibir que regular? ¿Es más fácil prohibir que regular? Ese debate me tocó participar del mismo cuando estuve a cargo del Consejo Deliberante como viceintendente. Particularmente creo que los barrios, las urbanizaciones cerradas son malas para la ciudad. Creo que no nos conviene tener ciudades dentro de ciudades, que lo que tenemos que tender es a mejorar aquellos barrios que no tienen acceso a las infraestructuras, a poder agregar valor y equilibrar el valor que la propia actividad privada va generando dentro de la tierra particular con las inversiones públicas. Por supuesto, los barrios cerrados son una consecuencia de una situación real, que es la inseguridad, que es que los distintos grupos sociales se van tratando de juntar con los similares y temen a los diferentes. Son fenómenos sociales, fenómenos económicos, bueno, son fenómenos complejos. La política urbanística tiene que propender a la convivencia, a la cohesión, a la armonía, y los barrios cerrados no colaboran con eso. Prohibir los barrios cerrados creo que es una medida más que nada simbólica de esta postura. Ahora bien, luego, en la instrumentación para que esto no haga que no se transforme en un freno para la inversión pública, privada, para la generación de empleo, recaudación, etcétera, etcétera, como bien decís, hay que regularlo. Prohibir 100% casi nunca es la mejor forma de hacer que las cosas sucedan bien en la ciudad. Sociedad Comercial Eléctrica. Soluciones plenas de energía. Pilaí. Capitalización en inmuebles. GCA. Desarrollos constructivos, arquitectura, planeamiento. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. Y llegamos al final del proyectar del día de hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en este mismo espacio para seguir recorriendo historias de la arquitectura, la construcción, el urbanismo, la obra pública y el patrimonio arquitectónico aquí en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Recordá, si te perdiste algo del programa de hoy, encontrás todo nuestro material en el canal de YouTube con más de 3.500 suscriptores, Proyectar TV en youtube.com. Allí están todos nuestros contenidos y también en las redes sociales donde podés encontrar distintos contenidos del programa y también hacer llegar sugerencias y críticas sobre las propuestas que semana a semana traemos aquí a la pantalla de Proyectar. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Se generó esta propuesta como hotel boutique, que en un primer momento iba a funcionar primero como una muestra de decoración, por eso convocaron a varios profesionales dentro del interiorismo, de la arquitectura, de las artes plásticas, y así comenzamos a trabajar en esta propuesta, digamos, que realmente para Santa Fe fue innovadora, lo es. De hecho, esto ya lleva en funcionamiento 3 años, el hotel, y la verdad que ha tenido mucha repercusión. En este momento, donde el financiamiento bancario es, digamos, de difícil acceso por las altas tasas,
los fideicomisos, particularmente los fideicomisos al costo, son en gran medida lo que están sosteniendo el nivel de actividad en la construcción en nuestras ciudades medianas, como es el caso de Paraná o como es el caso de muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos. Realmente es un mecanismo muy interesante que lo que hace es generar cohesión en un grupo de personas que son ahorristas medianos. Un gran ahorrista en general hoy está especulando con algún instrumento financiero. Aquel que no tiene capacidad de ahorro no puede acceder a esto y está alquilando, pero aquellos que tienen un pequeño excedente familiar tienen hoy la posibilidad de juntarse y de transformar ese excedente en una inversión, en un inmueble, en un departamento. Y nosotros llegamos a trabajar en la zona en base a un acuerdo del Ministerio de Producción que está trabajando con las cooperativas de pescado, está tratando de formar cooperativas de pescadores, está trabajando con los vecinos del lugar, que en su mayoría son pescadores, y nosotros entramos a trabajar en el territorio con eso, ¿no? O sea, con este acuerdo del Ministerio de Producción, Pesca y Territorio. Y habiendo ya presentado un plan maestro diferente, uno anterior, el informe final se había presentado en 2010, que era de otro carácter, era un carácter inmobiliario, tenía otra propuesta, torres de oficinas, de vivienda, guardería náutica, bueno, era otro tipo de planeamiento.